Si habrá leído el presidente del Tribunal Supremo de Justicia la Carta Democrática, se la habrá leído, se habrá tomado la molestia, o la anterior presidenta del tribunal. Nunca los hemos visto, ni siquiera una palabra de condolencia con todos los venezolanos que son asesinados. Estos son los máximos representantes del tribunal en nuestro país, de la justicia, justicia entre comillas. Nunca lo hemos visto hablando de la violencia que hay en nuestra Venezuela, la impunidad que hay en los asesinatos. Hoy salieron a declarar los magistrados que ni siquiera uno los ve lo que dicen y pareciera que jamás estudiaron derecho. O sea, nunca fueron a una universidad a graduarse de abogado. Ante una violación de la Carta, lo cual, de acuerdo con el citado artículo 19, constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno del Estado afectado en las sesiones en la Asamblea General, de la reunión de consulta, de los consejos de la organización y de las conferencias especializadas de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la organización. Una última aclaratoria, para simplificar el lenguaje. Podemos señalar que el término alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático de un Estado miembro equivale a la expresión golpe de Estado. Lo que pasa es que en el imaginario colectivo la expresión golpe de Estado se asocia con todo derrocamiento o intento de derrocamiento del gobierno por el uso de la fuerza. Antes era así. Hoy día el concepto de democracia ha evolucionado tanto que se admite incluso que puede haber golpe de Estado cuando por medio de un conjunto de decisiones adoptadas en los poderes públicos se violan los principios de la democracia según la Carta. Está más claro, imposible. ¿Por qué en Venezuela hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático? La larga y documentada comunicación del secretario Almagro narra un conjunto de condiciones que, en su opinión, permiten sostener que en Venezuela hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático. En resumen, las principales condiciones contenidas en la comunicación de Almagro son: crisis económica y social, calificada como crisis humanitaria. ¿Hay o no hay hambre en Venezuela? Respondan ustedes, señores del oficialismo, ¿hay o no hay hambre en Venezuela? No los enchufados, ustedes. Hoy habían en la comunidad personas vinculadas al PSUV, todos delgados, todos encalladitos, dicen: aquí estamos viviendo una situación de falta de comida, de todo que nunca habían tenido. Lo que pasa es que todavía les falta dar un paso más, que es quitarse la franela roja y ponerse la franela de Venezuela y luchar por Venezuela. Entonces, la calificada crisis humanitaria, especialmente en sectores como la alimentación y la salud, la corrupción. Nunca hubo tanta corrupción en Venezuela. ¿A qué se dedica la Contraloría General de la República, el Contralor? A hostigarnos a nosotros. Recuérdense que nos pusieron una multa, 40.000 bolívares. Y estamos en recurso de reconsideración. Pero la intención no es esa. Tienen otras intenciones. Sin daño patrimonial, sin nada. Ya lo hemos explicado. ¿A qué se dedica ¿Dónde está el Contralor General de la República investigando toda la corrupción que ha habido, todas esas obras inconclusas que hay? ¿Dónde está con el caso Odebrecht, por ejemplo? ¿Dónde? ¿Dónde ha visto usted un funcionario de todos esos que han sido señalados, destituidos? ¿Usted ha visto la Contraloría actuando? ¿Ha visto algún pronunciamiento de la Contraloría y del Contralor? La criminalización de la protesta, la disidencia política con la existencia de presos políticos. El mismo gobierno reconoce que hay presos políticos. El mismo gobierno los reconoce ya abiertamente que hay presos políticos. Antes venían con el cuento, con el juego de palabras. Hay más de 100 personas presas por razones políticas, presos políticos. La violación sistemática del principio de separación de poderes, en especial ante el acoso al cual se ha visto sometida la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia, incluyendo la recurrencia a estados de excepción por parte del gobierno. El deterioro del sistema electoral venezolano, tomando en cuenta la actuación del Consejo Nacional Electoral y la actual situación que ha habido de la no convocatoria de elecciones. Ustedes, señores del gobierno, CNE, ustedes dicen que no, convoquen las elecciones mañana. Traten de guardar la apariencia, convoquen las elecciones mañana, pues. ¿Por qué no hay elecciones convocadas? ¿Por qué somos el único país de América donde no se sabe cuándo son las elecciones? El deterioro de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Se trata de denuncias que se han venido haciendo en Venezuela hace tiempo. Lo importante ahora es que esas denuncias han sido recogidas por el secretario general de la OEA para considerar que en Venezuela existe una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático.
el gobierno aplaudiría si fuera Insulza el que fuera secretario general. ¿Cómo quisieran ellos tener a Insulza? Insulza, que fue, ya sabemos cuál fue su paso por la OEA. Cuando Insulza bajaba la cabeza, lo aplaudían acá. Lo insultaban cuando hacía alguna crítica. Bueno, ellos quieren un secretario general de la OEA servil, no a los intereses del pueblo venezolano, sino a los intereses de la corrupción madurista en nuestro país. ¿Cuáles son los próximos pasos? Y aquí voy con la explicación. Artículo 20, 21 de la Carta regulan cuáles son los próximos pasos luego de la comunicación suscrita por el secretario Almagro. En primer lugar, el secretario solicitó la convocatoria al Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes en relación con la alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Venezuela. Corresponderá al Consejo Permanente discutir sobre los hechos expuestos por el secretario. Ese Consejo está compuesto por un representante por cada Estado miembro y, como regla, sus decisiones requieren el voto de las 2/3 partes de los integrantes. Artículos 80 y 83 de la Carta de la OEA. En tercer lugar, luego de la deliberación, el Consejo podrá adoptar básicamente dos decisiones: negar la existencia de una alteración del orden constitucional en Venezuela o aceptar la existencia de esa alteración. En este caso, advierto, el Consejo podrá acoger todos los señalamientos formulados por el secretario Almagro o algunos de ellos. En cuarto lugar, si se estima que hay en efecto una alteración del orden democrático y constitucional en Venezuela, el Consejo Permanente, aquí quiero, para que nadie los confunda, el Consejo Permanente podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática en Venezuela. Ahí tenemos un paso. En quinto lugar, que es probablemente el secretario general, visto que es recurrente, o sea, el mundo está claro de lo que está pasando. Ahora, no podemos quedarnos simplemente en ser comentaristas, en que las instancias internacionales, los gobiernos digan, oye, que lamentable lo que pasa en Venezuela. No, estamos pidiendo apoyo al mundo que apoya al pueblo venezolano, a nosotros los venezolanos, porque nosotros además formamos parte de esas instancias internacionales. Esas instancias internacionales no son para defender al presidente de turno, al gobierno de turnos, es para defender a los pueblos y su democracia. En quinto lugar, si fallan esas gestiones diplomáticas o estas resultaren inadecuadas, el Consejo Permanente convocará de inmediato un periodo extraordinario de sesiones en la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas conforme a la Carta de la OEA, el derecho internacional y las disposiciones de la Carta Democrática. En sexto lugar, y de acuerdo con el artículo 21 de la Carta, la Asamblea General, si las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, podrá adoptar la decisión de suspender a Venezuela el ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los 2/3 de los Estados miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato. Ustedes ven que no habla ni de embargo, ni de bloqueos económicos, ni de nada contra el pueblo venezolano. Es defender la democracia de nuestro país. Es que el gobierno de Maduro quede aislado y los venezolanos recibamos el respaldo, el apoyo de toda la comunidad internacional, donde ese aislamiento del gobierno Maduro lo haga, tiene o sigue en el camino de aislarse, que terminará, como dicen, terminará al final en el basurero político de la historia, o aquellos del PSUV que quieren seguir haciendo política, que saben que tienen una fuerza y que, bueno, que ahí mañana terminen de entender que tienen que entrar por el hilo constitucional, respetar el hilo constitucional y respetar los principios democráticos. Esto es, en resumen, lo que podría suceder luego del alcance del informe presentado por el secretario Almagro. Sobre ello me limitaré a formular 3 advertencias. Esto estoy tomándolo de un abogado que es José Hernández, de Nacho Hernández, que ha hecho un trabajo bueno sobre este tema de la Carta Democrática. Entonces, 3 advertencias a fin de poder ponderar con objetividad el impacto de la actual situación en Venezuela.
la aplicación de los mecanismos previstos en los artículos 20 y 21 de la Carta no son necesariamente expeditos. Ellos pasan en buena medida por negociaciones diplomáticas que suelen ser y deben ser pausadas. Lo segundo, como lo advierte el propio secretario Almagro, promover un diálogo en Venezuela como condición necesaria pero no suficiente para superar la ruptura del orden democrático. No el diálogo, no la estafa que tuvimos finales del año pasado, sino en efecto que la propia OEA y la misión diplomática designada sea quienes hagan todas las gestiones pertinentes para que en Venezuela se convoquen las elecciones y cese la ruptura del orden constitucional.